Yo soy Camilo Esperanza y estoy aquí con Pedro Mendonza. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Salid y Disfrutad. El invitado de hoy es una persona extremadamente especial. Recuerdo que lo conocí cuando me tocó hacer las pruebas para entrar a trabajar al Fútbol Club Barcelona. Eh, para los que no saben, empezar a trabajar en las academias del Barcelona es un proceso bastante largo. Hay muchos candidatos, muchas personas que quieren entrar, mucha gente que envía su currículum. De esas personas se selecciona algunas para unas pruebas en persona y unos entrenadores del club te valoran. La persona que me valoró en esas pruebas es el invitado de hoy. Desde el principio tuvimos una relación muy especial y es un tipo al que mi hijo adora. Y yo me lo tomo muy en serio eso. Si mi hijo adora a una persona, es porque es buena persona y porque vale la pena. Eh, Amigos y amigas, les presento al invitado de Salir y Disfrutad, el entrenador del Real Club Deportivo de La Coruña, femenino, Miguel Llorente. Hola Miguel, ¿cómo estás? Me has emocionado, ¿eh? Tengo que decirlo. O sea, es que no te contesto ni para decir cómo estoy. O sea, me has emocionado con lo de Santi y me has emocionado también con lo de las pruebas que yo no me acordaba. Yo no me acordaba. Cuando me lo has dicho me ha llevado a aquel momento, pero lo de Santi me ha llegado al corazón. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Día después de un partido, día después de un viaje, sabemos que es complicado hacer un hueco, así que lo valoramos muchísimo. Queremos arrancar como arrancamos siempre con los invitados de Salí y Disfrutad, con los invitados de Pantalla en Posicional, nuestro podcast en portugués, y es pidiéndole a los invitados que nos cuenten un poco, no de su trayectoria, porque suena como muy formal, como muy profesional, que nos cuenten un poco acerca de su vida. ¿Cuál es el camino que han ido recorriendo para convertirse, para transformarse en la persona que están siendo en este momento? Pregunta extensa y complicada de contestar, pero mira, justo el otro día hablaba yo con un amigo mío, que en su momento fue mi jefe. Ha sido uno de mis maestros con total seguridad y ahora puedo decir que es amigo mío. Y me decía, tú te has inventado ser entrenador, porque al final yo soy estudiante de Bellas Artes, yo he dibujado toda la vida, he pintado de toda la vida, he seguido el mundo del arte de cerca de toda la vida y cuando decido irme a vivir de Madrid a Barcelona, mi primer trabajo, mis primeros intentos de trabajo es el de profesor de pintura en un colegio. Y ahí, pues bueno, veo que hay un campo de fútbol, un campo de fútbol sala, y como superviviente que me considero, pues al director del colegio, que en ese momento no tenía trabajo, le comento que también soy entrenador de fútbol sala, que al final había entrenado amigos míos, pero bueno, profesional no era. Y casualidad de la vida, el destino quiso que en lugar de llamarme para ser profesor de pintura, me llamasen para ser entrenador de fútbol sala. Y entonces a raíz de ahí, pues empecé a entrenar cobrando, no sé cuánto cobraba, tampoco pero a lo mejor 50 euros, o sea, pero ya yo lo percibí como un trabajo, ¿no? O sea, yo nunca había cobrado por entrenar. Y bueno, en ese momento dije, hostia, aquí, bueno, no sé si puedes vivir de esto, pero por lo menos puedes tener un extra que yo en ese momento cuando llegué a Barcelona no tenía un duro. Y a partir de ahí, pues bueno, pues estuve en Europa entrenando, en la escuela, luego como coordinador en los fútbol federados, equipos federados, y luego ya, pues lo que has comentado, la escuela del Barça, y a partir de ahí entré en el femenino, lo hemos hablado antes, ¿no? 4 o 5 años en el femenino, Ujú. y ahora, pues bueno, me salió la oportunidad de cambiar de ciudad y con un proyecto que tenía muy buena pinta y tiene muy buena pinta, y en 3 días me cambié de ciudad y me vine para acá con mi novia. Y aquí estamos en La Coruña disfrutando del buen tiempo, que todo el mundo se piensa que llueve, pero ha llovido 10 días en 6 meses, o sea, es todo mentira. Y aquí estamos, disfrutando del fútbol, disfrutando del juego, aprendiendo, practicando y en esa estamos. Me gusta tu historia, Miguel. Siempre que me contás lo de ser estudiante de Bellas Artes, tu relación con el mundo
del arte, no puedo evitar hacer ciertas conexiones. Seguramente vamos a ir por ahí en algún momento del episodio. Pero ahora te quería hacer la otra pregunta que le preguntamos, que le hacemos siempre a los invitados que pasan por aquí, por Salir y Disfrutar. Y es, ¿qué es para ti, Miguel Llorente, saber de fútbol? He escuchado el capítulo de Kevin hace poco, entonces va a ser imposible que no esté condicionado, ¿no? Pero es que yo creo que de fútbol no estoy de acuerdo con él. De fútbol no se sabe. Mira, ahora me estoy viendo aquí la pantalla y veo que aquí detrás justo eh, tengo postales de Eduardo Chillida, de un escultor, famoso escultor español. Sí. Y Eduardo Chillida decía que el arte no se puede enseñar, ¿no? Entonces, pues es que podemos ir por los mismos derroteros, ¿no? O sea, yo creo que saber de fútbol podría ser, bueno, depende cómo lo mires. Si lo miras desde el lado de vista, el punto de vista del resultado, del punto de vista del juego, que se acerque a lo que tú buscas o a lo que alguien busca y que te lo está pidiendo, ¿no? Eso sería para mí saber de fútbol, Mm, conseguir lo que te piden o conseguir lo que tú buscas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, depende de quién esté delante, depende de quién te pida esos resultados o esa manera de hacer o lo que sea. Para mí saber de fútbol es conseguir esos resultados mediante tus conocimientos, ¿no? Pero es todo demasiado genérico, por lo tanto, saber de fútbol específicamente yo creo que no existe. Yo creo que es saber llegar a unos objetivos que te puedan pedir, tanto personales o de club, o de jugador, o de jugadora, o lo que sea. Yo creo que es complicado. No sé, yo no podría decir que sé de fútbol, pero me costaría pensar en alguien que sepa de fútbol. Creo que, ujú. como lo hemos dicho muchas veces, es todo cambiante. Por lo tanto, ¿quién sabe de algo que cambia constantemente? Nadie. Es imposible porque no sabe lo que va a pasar en un minuto. Por lo tanto, la experiencia es imposible de agarrar. Por lo tanto, no puedes saber qué va a pasar a continuación. Creo, ¿eh? Mi opinión. Hola Miguel, Estamos de acuerdo. Pedro, ¿cómo ¿cómo estás? estás? Estoy bien, recuperándome, ¿no? Ya sabes. En cuanto estabas hablando, yo por ejemplo no sabía que fuera estudiante de artes y todo eso. No sabía y me encantó esa información. Porque creo que las artes están muy conectadas con la cuestión de las emociones, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? No solamente en la pintura, pero en la música, en todo eso. Y creo también que el fútbol de una manera es arte también. Y mi pregunta va en el sentido, ¿crees que nosotros como entrenadores eh, eh, es fundamental para nosotros crear ambientes y facilitar la aparición de ambientes que emocionen a nuestros jugadores y jugadoras? Sí, yo creo que esto también lo aprendí de la misma persona que comentaba antes, Xavi Lucas. Bueno, lo conoce mucha gente porque ha sido muy buen jefe y bueno, yo al mundo del deporte, es psicólogo y al final él siempre nos decía que el coche, él comparaba los equipos con los coches, ¿no? Decía, el coche hay que ponerlo a 150 kilómetros por hora. Y a partir de ahí, cuando el coche vaya a 150 kilómetros por hora, ahí puedes cambiar el retrovisor, limpiar las ventanillas. O sea, el equipo tiene que emocionarse y emocionar. Y desde esa emoción, entonces ahí sí háblame de un 3-5-2, un 4-3-3, de lo que tú quieras. Pero el equipo tiene que estar vibrando, ¿no? O sea, al final todos somos vibración. Por lo tanto, si un equipo está muerto, si un equipo está frío, eh, ahí no sale nada. Entonces, yo creo que desde la emoción, que obviamente sabemos que hay mucho tipo de emociones, pero no hay ninguna ni mejor ni peor. Yo creo que hay alguna más conveniente para depende de qué momento, pero desde esas emociones creo que el equipo respira. Y cuando el equipo respira, hemos hablado muchas veces, os habla muchas veces, o yo lo tengo bastante presente, es una manera de llegar a ese estado de flow, ¿no? Que es poner el coche a 150 kilómetros por hora. Y en ese estado de flow, a partir de ahí sale lo que has aprendido, ¿no? Recuerdo un libro que me leí, de los primeros que me leí bueno, de hecho es el primer libro de coaching deportivo que es escrito, creo, que se llama El juego interior del tenis, ¿no? Entonces habla del yo número uno, que es la cabeza, y el yo número dos, que es el cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, explica cómo el cuerpo aprende
pero solo saca los movimientos buenos cuando la cabeza se calla, ¿no? Entonces, es desde la emoción y no desde la razón que los equipos y los deportistas funcionan. Por lo tanto, la emoción para mí es la gasolina del deportista o la gasolina de los equipos. Y tienes que ser consciente de qué emoción tocas en cada momento para conseguir que esos equipos, es que yo creo, lo veo como una metáfora, que respire, ¿no? O sea, que puedan transferir o sí, vibrar de una manera para que el juego o lo que ellos han aprendido, lo que ellas han aprendido y llevan dentro pueda salir a relucir. Por eso yo creo que las emociones para mí son claves. Y clave saber de ellas y saber dónde tocar para emocionar a la gente, aunque a veces no sea agradable. Hace algunos episodios hablábamos con Pedro de... Mira, justo ahora me estoy acordando. A raíz de unas declaraciones de Gareca, de Ricardo Gareca, el exjugador y ahora entrenador de la selección peruana, que hablaba de, bueno, que desde su punto de vista se está perdiendo un poco al jugador creativo, entre comillas, ¿no? Y que ciertas tendencias de entrenamiento que llegaron a Sudamérica desde Europa, de alguna manera asfixian a esos jugadores más creativos, ¿no? Y estaba pensando en eso y estaba intentando relacionarlo con lo que tú estabas comentando, ¿no? De emocionar, ¿no? Yo percibo que en algunas, no sé, no me gustaría decir tampoco corrientes de entrenamiento, pero sí percibo que hoy en día, desde muchas veces desde los cursos de entrenador de las diferentes federaciones, hay mucho de el jugador debe hacer esto, se debe hacer esto, se debe entrenar de esta manera. Si entrenas de esta manera, está bien. Si entrenas de esta manera, está mal. Yo tengo amigos que hoy por hoy están haciendo sus licencias de entrenadores aquí en los Estados Unidos y ellos me dicen, hago cosas para que me aprueben, pero yo no las siento. ¿Hacia dónde estamos yendo con todo esto, Miguel? Me viene a la cabeza otro gran maestro común ahora, que tengo la suerte de, como ya te dije el otro día o hace tiempo, de hablar prácticamente todas las semanas con él, ¿no? Que es Paco Cirulo. Y Paco siempre habla del miedo, ¿no? Entonces, retomando lo que hemos hablado antes, del yo número uno, yo número dos, yo creo que la cabeza es como que tiene miedo al corazón, ¿no? Siempre lo he pensado. Entonces, yo creo que los entrenadores tenemos miedo a no tenerlo todo controlado. Y desde ese miedo a no tenerlo todo controlado, desde ese miedo a la incertidumbre, intentamos, voy a decir un verbo que me voy a inventar ahora mismo, pero vais a entender, subprincipiar todo lo que pasa en el juego. Y eso es absolutamente imposible. Entonces, yo creo que cuanto más apego se tenga o menos apego se tenga al juego y al resultado y a lo que quiero conseguir, más creatividad aparece. Eso es absolutamente cierto. Hablando también de esto, me viene a la cabeza un libro que le regalé a Paco hace muchos años cuando lo conocí, que se llama El arte del tiro con arco. Y entonces, bueno, es un libro que se basa en la filosofía zen, etcétera, etcétera, donde habla que cuanto menos pienses en el objetivo, mayor facilidad tienes para dar en el centro de la diana, ¿no? Entonces, te lo explica cómo funciona, ¿no? Entonces, cómo coger el arco, cómo coger la flecha, y en el momento que vas a lanzar, olvidarte el objetivo y que sea el cuerpo otra vez, en el yo número 2 que hablábamos antes del juego del tenis, el que lance la flecha, ¿no? Entonces, yo creo que como entrenadores debemos sí que crear unos contextos, que eso está claro que sí, porque si no hay un orden, es imposible que aparezca la creatividad, crear unos contextos para que desde ahí el jugador emerja y pueda jugar. Al final lo decíais vosotros en un capítulo vuestro, ¿no? Vamos hablando cosas y voy hilando. Un día hablando con Paco, me acuerdo que llegué a su despacho y le dije, oye, Paco, he estado viendo el City hace un par de, no, 3, 4 años, y estoy viendo el City y me da la sensación que de medio campo hacia atrás está todo bastante pautado, ¿no? Pero de medio campo hacia adelante es puro caos. Y me dijo, mira, Miguel, dice, tú imagínate que vas un día a pintar. Él sabe que pinto y tal. De hecho, me llama el pintador. Me dice, tú imagínate que vas un día a pintar y tienes el lienzo dado la vuelta, el pincel se dobla, el vaso de agua sin agua,
los colores secos, no podrías pintar. Entonces, para que haya una creatividad, primero tiene que haber un orden, ¿no? Entonces, eso es inevitable, pero ese orden yo creo que tiene que estar equilibrado para que no asfixie al jugador. Entonces, si yo llego a pintar y tengo mi lienzo en blanco, mi pincel puesto perfecto con mi agua, ese orden me va a permitir que luego emerja lo que tenga que emerger. O sea, yo al final, cuando pinto, yo no llevo ningún boceto. O sea, yo voy, pinto y lo que sale es lo que sale. Entonces, al final creo que el juego es similar, ¿no? Tú tienes que establecer un orden mínimo, máximo, pero creo que tiene que haber un orden, y desde ese orden creo que sí, las conductas del jugador es cuando aparecen. Vuelvo a remitirme a Paco. Creo que tienen que ser conductas las que tú propongas eh, que eviten el egoísmo, ¿no? Esa es la clave, que yo creo que luego lo tocaremos. Con que eviten el egoísmo, yo creo que ya estás metido en el camino. A partir de ahí, yo creo que es el jugador el que tiene que decidir. Pero sí que es verdad que el egoísmo no puede regir esa decisión. He dicho demasiado en poco tiempo, creo. No, 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 no. Me parece extraordinario. Obviamente estamos todos de acuerdo en que Paco es un genio por muchas cosas y una de las cosas que lo hacen un genio para mí es explicar Claro, efectivamente. cosas muy complejas y muy difíciles de entender de una manera tan simple que hasta te ofende porque era tan fácil como no lo vi. Y lo tuve todo el tiempo frente a mi cara, como no lo vi antes, ¿no? Totalmente. Yo tuve una época, yo tengo épocas, ¿no? Como todo el mundo, ¿no? Tengo épocas en las que me lavo más los dientes, épocas en las que me los lavo menos, y he tenido épocas en las que me leí todo acerca de periodización táctica, incluyendo tesis doctorales, y pasé por una etapa en la que me interesé mucho por el estudio de la creatividad y me encontré con un autor, un profesor de la Universidad de Carolina del Norte, que se llama Keith Sawyer, que habla precisamente de lo que habla Paco, ¿no? Para que puedan emerger comportamientos creativos es necesario que hayan estructuras subyacentes. Lo dijo Carlota Torrents en algún momento también, en algo que le leí, si no recuerdo mal, creo que fue en una presentación que hizo para un congreso que había organizado el Español en el año 2010, 2011, una cosa así, y que ella decía, ¿qué pasa si yo te digo, sé creativo? Pero no sabes qué hacer. Ahora, si yo te digo, eh, quiero que crees un poema que rime en los versos impares y que te acaben todos esos versos con i y con o, bueno, ya me estás dando otro. A partir de ahora puedo crear. Me has Totalmente. establecido unos parámetros a partir de los cuales puedo crear, ¿no? Y es una conversación súper interesante porque lo hablaba con uno de mis compañeros aquí en Nashville, que, bueno, que está haciendo las licencias de entrenador de la Federación de Estados Unidos y que tiene un equipo y que, claro, quiere que su equipo se comporte de cierta manera, pero que sean creativos. Y lo hablábamos ayer, ¿no? La creatividad está en algún lugar, en algún punto, ¿no? Entre el hagan lo que quieran, pero háganlo de esta manera. Pero no tanto, ¿no? Hacer Claro, lo que queráis, pero no tanto, ¿no? porque al final hay una entrevista muy interesante también a Guardiola. Puta, parece que el invitado soy yo. Ya termino. Pero es que me voy acordando de cosas Es que es inevitable, y o sea, vienen no. al caso. Eh, habla a Guardiola en una entrevista fantástica de Gol Televisión, que se llama Ujú. 90 minutos con Pep Guardiola. Es una entrevista fantástica. Este, le preguntan por la creatividad y la libertad. Y Pep dice, jugadores inteligentes que puedan interpretar el juego de la manera que yo quiero que lo interpreten o que el equipo, yo interpreto que el equipo necesita que lo interpreten, hay dos. Al resto le tengo que decir lo que tienen que Claro, hacer, efectivamente. porque aparte cada uno de su papá y de su mamá. Claro. Ya termino. Eh, Tocaste un tema que me parece sensacional, que es el apego. El apego y el egoísmo.
Y yo me doy cuenta, yo siento que cuanto más me apego a un equipo, más egoísta me vuelvo y peor entrenador soy. Porque me vuelvo excesivamente competitivo. Cuando me importa, no me malinterpreten, pero cuando me importa tanto que las cosas se hagan como yo quiero que se hagan, siento que dejo de ver muchísimas cosas. Y eso me convierte en un peor entrenador y en una persona mucho menos agradable. No sé si a ustedes les pasa. Pedro. Yo estoy de acuerdo contigo, Camilo. Yo creo que sí, yo creo que sí. Porque no, creo que nos tornamos más ciegos, ¿no? Más ciegos y ahí y estamos ahí solo buscando el resultado, como algo ganar, perder o empatar, ¿no? Creo que nuestra visión tiende a ser más cartesiana en ese sentido. Por eso estoy de acuerdo contigo. Sí, Sí, yo creo que Es como que empieza a salir lo peor de nosotros, ¿no? claro, claro. sí, Creo que es algo que puede ser hasta instintivo nuestro, ¿no? Como seres humanos. No sé qué piensan. yo este año lo estoy viviendo, ¿eh? He vivido como varias etapas. La primera vuelta hicimos una primera vuelta magnífica. O sea, al final yo cuando llego a 3 días de cerrarse el mercado. Si no bueno, yo llego ya in extremis, ¿no? Eh, y llego con el equipo hecho, un equipo que ya he dicho en alguna rueda de prensa y algún periódico que es un equipo que incluso podría haber hecho yo por gustos personales. Tuve la suerte que el entrenador que había estado antes donde estoy ahora, bueno, más o menos tenemos gustos parecidos, ¿no? Entonces son jugadoras que yo también, la mayoría las habría fichado yo también porque me gusta cómo juegan, ¿no? Y entonces la primera vuelta ha sido una primera vuelta muy buena, donde los equipos no se imaginaban que íbamos a jugar como llegamos a jugar. Y ahora esta segunda vuelta ha sido un cambio radical. Volvimos de Navidad y, bueno, no soy muy de números y ahora mismo no me acuerdo bien, pero desde luego hemos perdido más que hemos ganado, seguro. Y entonces sí que es verdad que yo lo achaco a un tema más de... Lo veo como una imagen un poco... No es ansiedad, pero sí que es verdad que esa preocupación del resultado, que al final todos sabemos que funciona así, eh, te va como cegando. O sea, yo lo comparo con la papelera esta de reciclaje del Mac, ¿no? Del ordenador. Cuando meten los vídeos y se va llenando la papelera, pues esto es lo mismo. O sea, yo noto cómo mi cabeza cada vez va más llena, va más llena, va más llena, y entonces hay un momento que te tapa los ojos y te tapa los oídos, entonces ya ni ves ni oyes. Entonces vas a piñón fijo, porque es que entonces te cuesta ver más diferentes posiciones de diferentes jugadoras, te cuesta ver más diferentes maneras de encontrar los espacios que lo veías antes, porque yo creo que la cabeza, yo creo que es entre apego y miedo. Empieza a tener miedo al resultado y ese miedo te paraliza. Y esa parálisis hace que no pienses con claridad. De hecho, yo hace un mes, bueno, estuve 2 semanas sin entrenar con el equipo y cuando volví ganamos y llevamos 6 partidos sin ganar y ganamos bien, jugando a algo diferente, pero ganamos. Entonces ahí me dio por pensar que en esas 2 semanas que yo estuve apartado del equipo, pude coger aire diferente, pude caminar por aquí, por la Torre de Hércules, pude reorganizar mis ideas, pude coger aire y en función de eso mi energía, porque fue solo mi energía, porque no hicimos nada diferente, cambió la dinámica del equipo y obviamente sus energías todas cambiaron y a partir de ahí llegó la victoria. Entonces yo creo que sí que tendemos inconscientemente a cerrarnos porque cada vez yo creo que el miedo te paraliza más, entonces cuesta más pensar. Yo creo que van por ahí los tiros. Sí, yo estoy de acuerdo. Y no sé si a ustedes les pasó en algún momento, ¿no? A mí, uno cuando está arrancando y cuando está en el fútbol más formativo, tal vez bueno,
todos hemos pasado, los que estamos acá hemos pasado por todas las etapas del fútbol, ¿no? Eh, Uno se vuelve un especialista en criticar a los que están, ¿no? En la élite y a los que vemos, ¿no? Y, este ni baja al campo a entrenar. Hay entrenadores que son muy entrenadores, que les encanta el campo, que les encanta, ¿no? Y que no pueden estar sin pisar el campo. Eh, y yo no sé si a lo mejor es una habilidad que se desarrolla, porque es que los que están en la élite son eso. Los que están en Sí, la sí, sí, élite totalmente. juegan todo el año. 3 competiciones, en Inglaterra quizás 4 competiciones, ¿no? Eh, y a lo que iba, eh, se critica a veces, ¿no? Cuando se está en la base, ¿no? O cuando uno no está en esos niveles, al entrenador que a veces ni baja al campo. Yo no sé si no es una cuestión hasta saludable, por una cuestión de salud mental, tener esa capacidad, que no sé también si no tiene que ver con el apego, lo que estábamos hablando antes, ¿no? El apego que tiene que ver con el egoísmo, que tiene que ver quizás con la humildad también, de coger y decir, oye, hoy doy un paso hacia atrás, tengo un staff que sabe lo que hace y necesito tener conversaciones con este jugador, con esta jugadora, necesito hablar con el fisio o la fisio, necesito hablar con el gerente o con el responsable de viajes para ver si en el próximo viaje paramos a comer en tal lugar o en tal otro lugar, y necesito oxigenarme yo también, ¿no? Necesitamos hacer que el equipo respire, pero y yo cuando respiro. Totalmente. Es que al final es eso, ¿no? Un poco lo que hablamos de la humildad y del apego, es que no todo dependa de ti. Es que yo creo que, por lo menos aquí en España, yo siempre he percibido una cultura que para mí, mmm, voy a juzgar, pero no es del todo profesional, que es que el entrenador, el primer entrenador, se encarga de absolutamente todo. Y eso para mí es totalmente contraproducente. Yo puedo Claro. entender que cuando llevas un equipo Benjamín y tienes un segundo y con suerte, pues tú lleves a los jugadores en coche a tal sitio al partido, les invites a merendar, te encargue de la estrategia, te encargue del balón, lo que sea. Pero yo creo que cuanto más profesional es el lugar donde estás, tú tienes que encargarte y creo que es un signo sí, de hacer bien las cosas, bajo mi punto de vista, de dar esa confianza a tus colaboradores y que cada uno se encargue de una parcela. Entonces, eso yo creo que te ayuda a oxigenar, como tú bien dices, porque sé que yo solo voy a estar pendiente de X cosas. Mi compañero, mi segundo entrenador, mi segunda entrenadora se va a encargar de otras X cosas. El delegado se va a encargar de otras X cosas. Y yo creo que es lo que dices tú, o sea, esa humildad, yo creo muchas veces es la falta de miedo, ¿no? Confío en ti, no hace falta ni que me expliques lo que estás haciendo porque seguramente tú lo hagas mejor que yo. Entonces, cada uno que se encargue de lo suyo, de lo que es bueno, y a partir de ahí tiramos todos. Entonces, yo creo que incluso para las jugadoras, no verte un día tiene que ser muy agradable. Vamos, Sí. estoy seguro. Y dos, incluso una semana. Porque al final no hay que olvidar que yo siempre lo he pensado, que somos muy pesados. O sea, las jugadoras llegan ahí a escuchar a un tío que quieren que ellas jueguen como él dice. Es que es un poco pesadilla. Yo me pongo en su lugar y digo, a no ser que yo lo que intento explicar siempre para qué hacemos esto, ¿no? Y un poco volviendo a Paco, ¿no? ¿Qué lógica tiene? Pues vamos a hacer esto para esto y para esto. O vamos a hacer esto o lo otro para lo otro y para lo otro. Que ellas digan, vale, vale, estoy poniendo mi esfuerzo, mi tiempo y mi dedicación para algo de lo que soy partícipe. Por lo tanto, me voy a involucrar. Pero si no, habitualmente es, haz esto, haz lo otro y haz lo otro, porque sí. Y yo creo que ahí se complica un poco el tema. Entonces, bueno, es un poco esa falta de miedo y de apego y de saber que no es tu equipo, sino que es un equipo del que formamos parte todos. Tú pones tu granito de arena y muchas veces tomas decisiones, que para eso te pagan. Pero no por eso quiere decir que tomes todas las decisiones en todos los ámbitos, porque yo creo que ahí es donde te puede llegar a equivocar. Y ahí es donde sé que se ve, yo creo, la falta de humildad y el apego por querer que todo sea como tú dices. Cuando, por
posiblemente no, cuando seguramente te estés equivocando como se equivoca el resto de la gente. Bueno, Miguel, yo voy a volver en el tema del egoísmo, ¿sabes? Porque en cuanto estaban hablando ahí, estaba pensando un montón de cosas. Y yo desde siempre me ha gustado mucho la historia, ¿sabes? Saber de historia y todo eso. Y hasta donde yo sé, nosotros siempre necesitamos de la gente, ¿no? Yo, como Pedro, necesito de Camilo, de Miguel, bueno, de todos los que me cercan, ¿no? Y creo que hasta nuestro cambio en cuanto a sociedad y todo eso se sucedió por eso, ¿no? Por esa visión sistémica y por dependernos siempre de uno de los otros. Pero creo también que de una manera natural, al día de hoy somos un poco que llevados al egoísmo, ¿no? A intentar ser egoísta porque esto de alguna manera es valorado. Y creo también que, claro, acaba por ser contracultural intentar generar un ambiente de que el egoísmo no que no haga parte, porque creo que en algún dado momento tenemos que ser egoístas, ¿no? En un buen sentido, pero que ese egoísmo sea óptimo, digamos así. Entonces, como entrenadores, ¿cómo crees que es esa cuestión para nosotros, ¿no? Intentar generar un ambiente más de grupo, entre comillas, en lugar de un ambiente egoísta. Porque claro, el egoísmo es muy valorado aún al día de hoy. Pues yo creo que la respuesta es el juego. Eh, yo creo que el ser humano tiene un 50% de gregario y un 50% de superviviente. Entonces, claro, son dos posturas que chocan, ¿no? Yo creo que en nuestros primeros días como ser humano fuimos supervivientes y tuvimos que pelear contra el de enfrente para matar el tigre más grande, y ahí la supervivencia, el egoísmo era clave para sobrevivir. Pero como tú bien has dicho, basándonos en la historia, con el tiempo el ser humano tuvo que pasar a ser gregario, pues posiblemente para cazar y para en lugar de pelearte por el tigre más grande, pues matar dos entre cinco y repartirte la comida y al final comer más. Entonces yo creo que en un equipo, yo creo que el juego en sí, el juego del fútbol, el que nos une, es la mejor manera de desterrar ese egoísmo, ¿no? Por eso os hablaba antes de lo que en su día hablaba con Paco. Eh, yo creo que lo único, bajo mi punto de vista, ojo, yo creo que lo único que tenemos, y voy a decir la palabra obligar, porque creo que es obligado, es a desterrar ese egoísmo en las conductas del jugador o de la jugadora, tanto dentro como fuera del campo, ¿no? Fuera del campo es algo que se hace, ¿no? Ponemos normas para que no se llegue tarde, ¿no? Porque al final llegar tarde es una conducta egoísta, ¿no? Porque te voy a tener que esperar yo a ti cuando realmente yo podría estar haciendo cosas en lugar de esperar a que llegues tú, ¿no? O sea, me estás haciendo perder tiempo y es un tiempo que es mío. Pero dentro del campo, creo que hay que decir también que esas conductas egoístas dejen de existir, porque si dejan de existir esas conductas egoístas, vamos a poder practicar un juego colectivo, y no un juego colectivo porque a mí me guste, sino, o sea, porque queda más bonito y porque me la paso y tal, sino porque es mucho más práctico. Porque yo creo que esa parte del ser humano más gregario se enlaza en esa manera de jugar. Por lo tanto, como ejemplo, no sé si el hecho de girarme cuando tengo la marca detrás. Gírate si quieres, pero la vas a perder. Si no la pierdes, vas a quedar muy bien y te vas a ganar los aplausos. Pero de 10 veces, 8 lo vas a perder. Por lo tanto, intenta jugar con la compañera que tengas de cara, porque posiblemente entre vosotras dos consigáis superar a la marca. Pero tú solo no vas a poder. Entonces, esas son las conductas que yo creo que ellas y ellos tienen que saber y poner en práctica, ¿no? Porque ahí sí que estás poniendo en peligro
ese ecosistema que es el equipo, por tú ganarte unos aplausos. Entonces, como esas hay 8 o 10 actitudes que yo creo que tenemos que obligar a que no se den, para que al final el colectivo salga ganando por encima del individualismo o de la individualidad o de la persona o del jugador. Entonces creo que eso sí que es importante y eso es la parte del orden que yo intento imponer, porque lo impongo, o sea, y no vamos a andar con expresiones que no son las que son. Yo intento imponer que ese egoísmo no se dé, porque yo creo que el egoísmo al final es el germen de la muerte de un equipo. Entonces yo creo que si acabas con eso, tienes bastantes números para tener éxito. Entendido éxito como jugar bien o como jugar lo que yo considero que es bien y que lleguen resultados buenos, creo. Perfecto, Miguel. Te iba escuchando y iba pensando cosas. No es que no los escuche, no, los escucho. A la vez que los escucho, voy haciendo conexiones en la cabeza. Este, y pensaba sin afán de parecer un groupie, ¿no? Cómo a mí me ha cambiado la vida la influencia de Paco, ¿no? De Paco Seirulo. A mí Y, también. y, y, Y a mí, y olvídense, o sea, me da igual el fútbol. Y me da igual el fútbol. No te estoy hablando de fútbol ahora. Te estoy hablando de cómo me ha cambiado la vida, ¿no? Yo veo las cosas de manera diferente. ¿Por qué? Porque escuchar a Paco y estar en presencia de un tipo como Paco, este, te abre la cabeza a otras cosas, ¿no? Y empezamos a hablar de complejidad, pero complejidad en serio, no complejidad para hacer un tweet, ¿no? Y que quede bien, ¿no? Y hablar de complejidad. Complejidad en serio, de empezar a atar cabos, de empezar a leer a autores que nos hablan de que, oye, que esto no es opcional, que el futuro de la humanidad depende de esto. y que es así, es que no hay más, es así. O sea, No, no no, hay más, no hay más. por eso te digo, o sea, es que me da igual el fútbol, ¿no? Y lo relaciono con algo que Menotti dijo hace algún tiempo, que creo que ya lo cité acá en algún episodio, en una conferencia de entrenadores en Argentina, en el año 80 y pico, ¿no? De que al final cuando uno habla de una forma de jugar, cuando uno quiere transmitir una forma de jugar o propone una forma de jugar a su equipo, al final lo que está proponiendo es un modelo de sociedad, ¿no? Entonces, a, a mí Paco me cambió la cabeza porque yo soy uruguayo y nosotros vemos el juego de la forma que lo vemos y muchas veces lo vemos desde la perspectiva de una cuestión de vida o muerte o lo vemos desde una perspectiva de una guerra o lo vemos desde ese lado, ¿no? Y, y a mí sin duda ese lado me ha aportado muchas cosas también, ¿no? Y me ha configurado y me ha hecho ser la persona que hoy estoy siendo, ¿no? Pero la influencia de Paco en el sentido de decir, oye, que esto no va de fútbol solamente, que esto va de, de respetarnos todos como sociedad, de generar entornos sostenibles en los que cuidemos el entorno para que tú puedas seguir siendo tú, ¿no? Y eso en el juego, pero también en el entrenamiento, ¿no? Todas estas ideas para ti, Miguel, en el entrenamiento, en lo que hacemos. Porque al final hablamos muchas veces de fútbol, de tiempo y espacio, ¿no? Está bien. Y es un tópico, ¿no? Ya a esta altura es un cliché, ¿no? Hablar de tiempo y espacio en el fútbol. Eh, para mí el tiempo significa que mientras estoy haciendo una cosa, no estoy haciendo otra, Efectivamente. ¿no? Y, y no sé si es que yo me estoy haciendo viejo. No, no sé, no. Sí, me estoy haciendo viejo porque Eso es es seguro inevitable. también, Es claro, eso es inevitable. así también. Es inevitable, me estoy haciendo más viejo. Pero empiezo a tomar conciencia de cosas de las que antes no tenía conciencia. Y una de ellas es el uso del tiempo, ¿no? Y lo relaciono también con lo que hablabas de la jugadora que llega tarde, etcétera, etcétera, ¿no? Oye,
que mientras estamos haciendo esto, no estamos haciendo otras cosas. Oye, ¿no será que tenemos que cuidar mucho lo que estamos haciendo ahora? ¿A qué le dedicamos nuestro tiempo? Mira, aprovecho ahora que, Paco, aquí está. Te voy a mandar este vídeo, ¿eh? O sea que nos vas a ver hablando de ti, te aviso. Cuando terminemos y esté publicado, te voy a enviar el enlace y lo vas a ver y te va a gustar. Un abrazo fuerte, que te dé una llamada de la semana pasada que no hablamos. Ahora, es que hemos hablado tanto de él que tenemos que mandarle un saludo para que lo lea y le haga ilusión. Eh, Mira, yo hace 4 semanas lo comentaba con un compañero, ¿no? El tema de la puntualidad. Yo, dentro del trabajo, intento no, diría que no llego nunca tarde, pero fuera del trabajo me cuesta ser puntual, ¿no? Entonces, creo que es importante esa relación que tienes con otra persona, que a lo mejor también llega tarde, entonces llegas a un acuerdo, pero dentro del trabajo creo que es importante mantener esas cosas. Y creo que la puntualidad y el aprovechamiento del tiempo es clave, porque como tú bien dices, oye, cuando estás haciendo una cosa no estás haciendo otra. Entonces, vuelvo a lo del egoísmo, no puedo evitarlo. Creo que eso, en el entreno, por ejemplo, la manera de entrenar también se tiene que dar, se tiene que ver o se tiene que dar cuenta, ¿no? O sea, es una manera sí, de emplear el tiempo, a lo mejor desde la práctica, ¿no? Que lo hablamos siempre, o desde la repetición, pero que no es tal, porque al final cada día somos diferentes, cada día hacemos cosas diferentes y aunque las tareas o los juegos sean similares, el tiempo lo estás aprovechando de diferente manera. Entiendo que vas por ahí. Entonces, en el juego se da, pero creo que en la práctica se da mucho más, ¿no? Y cómo aprovechas ese tiempo con tareas posiblemente muy similares, pero que simplemente con que un día sea diferente y lo hagas con compañeros o con compañeras diferentes, el juego cambia. Yo eso lo tengo bastante... Sí, yo Dime. iba por ese lado y también iba por el lado de lo que hablábamos un poco antes, ¿no? De que yo percibo mucho al entrenador o se nos atribuye a los entrenadores esta figura del tipo que tiene que marcar el camino, ¿no? Que tiene que tener las respuestas. Lo hablábamos también con Ignacio Benedetti en su episodio. Se nos atribuye ese papel, ¿no? Y hay como una expectativa generalizada de que nosotros seamos ese tipo, ¿no? El que dice lo que se debe hacer, ¿no? Y veo que muchas veces nos metemos mucho en ese papel, los entrenadores, y llenamos nuestro entrenamiento y nuestra relación con el equipo, con las jugadoras, del debes, ¿no? Debes hacer así, debes controlar con esta pierna, debes mirar allá, debes hacer esto, debes hacer esto. Y yo no sé si somos tan cuidadosos con el entender que esa gente que está en nuestro equipo está dedicando tiempo de su vida a eso. Entiéndanme, soy una persona mayor. Y el tiempo no se recupera. Que están haciendo algo y están viviendo momentos que no van a regresar nunca más. Entonces, yo no sé si somos lo suficientemente cuidadosos entendiendo eso. Y entendiendo que no es un entrenamiento, que no es el concepto, ¿no? Es la experiencia, lo que está viviendo esa persona, ¿no? Porque lo hablabas al principio, ¿no? Que se emocione la gente, ¿no? Que sienta algo, que el equipo respire, y me da igual el concepto es el que vos quieras, ¿no? Y me da igual si es una rueda de pases, si es un rondo o si es un juego de posición, ¿no? Pero no sé si somos los entrenadores lo suficientemente cuidadosos a la hora de diseñar o de tener en cuenta que ese es un momento de la vida de las personas. No es una sesión de entrenamiento solamente. Y Paco empezó un poco con esto, con el tema de las situaciones simuladoras preferenciales, ¿no? Como diciéndonos, hey, que es más que un ejercicio esto, ¿sí?
Estamos viviendo y experimentando situaciones para que las podamos reconocer en el futuro y por eso se tienen que parecer, más o menos, a cosas del juego, ¿no? Ahora, yo me pregunto si, bueno, y si damos un paso más, o podemos dar un paso más, en el sentido de que es una experiencia vital, ¿no? No es el tipo que entra al trabajo, marca tarjeta y estoy acá. Lo nuestro no es así. No Mira, debería. ahora que has dicho eso, recuerdo un profesor que tenía yo de pintura hace poco, hace 2, 3 años, que fue a un taller con un famoso pintor español que se llama Antonio López, conocido mundialmente en el mundo del arte y tal. Y entonces fue 4 días a un taller con él, ¿vale? Entonces en esos 4 días a mí me recordó mucho al entrenamiento, porque al final era algo similar. En esos 4 días, bueno, él iba rondando por la sala mientras tú ibas pintando, ¿no? Te ponían allí un bodegón, unas frutas y tal. Tú ibas pintando y Antonio López iba moviéndose por allí y te iba pues haciendo alguna aclaración o le preguntabas o lo que, o hablabas con él o lo que fuera. Y entonces tenías la oportunidad de enseñarle obra tuya, ¿vale? Entonces había un momento del día, pues, no sé, 30, 40 minutos, que él se sentaba en una silla y tú ibas con tu carpetita y le enseñabas pues pinturas o fotos de tus cuadros y tal. Y entonces me acuerdo que mi profesor, es que se me quedó grabado porque para mí exactamente lo mismo, mi profesor le dijo, bueno, mira Antonio, tengo esto, dice, bueno, pero estos son bocetos. Y dijo Antonio López, dice, no, 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 los bocetos no existen, todo es pintura. Otra cosa es que le haya dedicado menos tiempo, pero todo es pintura. Porque mi profesor era como que no estaba muy bien hecho o no estaba muy bien terminado, digamos, entonces como que se excusaba en que era algo de poco tiempo. Y Antonio López decía, no, no, es pintura, pero de poco tiempo, pero todo es pintura. Entonces, yendo a lo que estamos hablando, todo es juego, todo es juego. Entonces, yo me he dado cuenta, sobre todo este año, el otro día, por ejemplo, propuse un juego de posición, eh, que es que las jugadoras mismas, cuando terminó la tarea, me dijeron, nunca más. Y es verdad, propuse un juego de posición porque quería llegar a una cosa del partido donde no lo había hecho nunca este año, pero buscando soluciones nuevas, metí 2 picas a modo de porterías para que si recupere, un desastre. Y un desastre porque se alejaba del juego. Entonces, en cuanto que algo se aleja del juego, huele mal, es que huele mal. Es que las jugadoras que están acostumbradas todo este año a jugar, jugar, jugar y jugar, siempre jugar con muy pocas normas, pero todo muy, sí, muy cercano al juego, muy natural o muy puro, en cuanto que metí 2, 3 cosas que se alejaban del juego, ellas fueron las primeras en decir, esto ha sido un aburrimiento. O sea, no lo hemos pasado bien. Y lo veías en las caras. Entonces, al final llegas a la conclusión de que eh, cuantos más juegos de posición, rondos, juegos de situación y partidos reducidos hagas más cercanos al juego, más lo aprovechan, más te sirve a ti como entrenador y más lo disfrutan. Entonces, ahí sí lo disfrutan, entonces sí es una experiencia, porque están aprendiendo y además se lo están pasando bien, que para eso estamos ahí. Y ahí me di cuenta y dije, si puedo nunca más, intentaré o me alejaré de lo que es el juego, porque en el momento lo vi. Y con mi ego, ¿no? De, no, no, yo soy el entrenador, tengo que buscar una solución para este domingo. El momento que dejamos hacer algo natural, puro y cercano al juego, se desvirtuó y las jugadoras lo notaron. Fue un aburrimiento porque estás pensando si la portería está allí, recupero aquí, que no puedes pensar. Vuelvo a lo de antes, ¿no? Del juego interior del tenis. Yo número uno, yo número dos. Tiene que mandar el cuerpo, no la cabeza. Y ahí mandaba la cabeza todo el rato. Entonces, pues al final te desconectas, no fluyes, no llegas al estado de flow, te quedas en un 6 y te aburres y pasas frío. Yo creo que esa es la clave. Y me, Claro. y me hiciste acordar a mi amigo, el que está haciendo la licencia de entrenador aquí en los Estados Unidos y que se pone a hacer tareas en las que no cree. Y Imposible. porque es lo que le demandan en el curso para aprobar, ¿no? Uf, aprobar. Eh, y ahora me vienen a la cabeza muchas cosas, ¿no? No sé, no sé.
yo veo mucha gente que me habla de lógica interna del juego. Yo no sé de qué me están hablando. O sea, a mí me disculpan, no me importa, quedo como un burro. Si quieren, me da igual. Me hablan de la lógica interna del juego. Yo es que no sé. Sí, hay un reglamento, ok, hay un reglamento, sí, está bien. Pero yo no sé si algo que tiene que fluir y que se tiene que sentir tiene mucho que ver con la lógica, ¿no? O sea, no sé. No sé. No sé, es que me cuesta mucho entender a qué se refieren con el tema de la lógica interna del juego. Que dentro de un reglamento hay que hacer un gol más que el rival. O si quieren, llamémosle Bueno, lógica a el eso. lógico, ¿no? El lógico, claro, sí, sí puede Ok, ser, claro. vale, lo entiendo. Ahora, yo no sé si a partir de ahí, no sé, no sé de qué me hablan cuando me hablan de la lógica interna del juego. Perdón, soy un burro, ¿eh? No pasa nada. No me avergüenza admitirlo, pero es que no entiendo de qué me hablan. O sea, yo sinceramente, a lo mejor somos dos burros. Yo sinceramente, lo digo con la mano en el corazón, no tengo ni puñetera idea de qué es tampoco. Entiendo que a lo mejor, me mojo, ¿eh? Que pueda ser, pues que un balón, que el balón llega antes que el jugador. Eso es lógico y es interno y es del juego. Que un balón aéreo es más difícil de controlar que un balón raso. Bueno, puede ser, es lógico y pertenece al juego. Puedo entender que vaya por ahí, pero al final, como diría no sé quién era, ni siempre, siempre, ni nunca es nunca. Puede haber una lógica, pero bueno, depende del qué y cómo puede variar. Entiendo que puede ir por ahí, pero yo, vamos, estoy donde tú. Yo creo que cuanto más pienses, menos juegas. Y cuanto más juegas, menos piensas. Es una expresión muy, muy genérica también, ¿no? Sí, puede ser. Como que no, quien habla no hay como cometer errores, ¿no? Porque, Puede claro, ser, puede ser, No sé, puede ser. me da la sensación de que es una de esas cosas que se acomoda al gusto del consumidor, porque, no sé, claro. incluso lo he intentado pensar desde el punto de vista de la táctica, y yo qué sé si en los años 20 jugaban con dos centrales y ocho atacantes. Yo qué sé cuál es la lógica interna del juego. No sé, para mí, o sea, hay un reglamento que es eh, que constriñe los comportamientos. Está bien, bien, genial. Y el campo tiene unas dimensiones y es más largo que ancho. Y eso también constriñe cómo nos organizamos y lo que Sí, claro. podemos y lo que no podemos hacer. Ok. Y que hay un portero que puede coger Vale, y hay cambios en el reglamento que van modificando el juego. Ok, pero yo no sé la lógica. Porque a veces se usa eso como para decir, es que si no juegas de esta manera, o que si no entrenas de esta manera, vas en contra de la lógica interna del juego. Y al final se termina como querer hacer ver que eres un loco. Porque cuando te están diciendo que vas en contra de la lógica interna del juego, lo que te están diciendo es que eres ilógico. Y eso está muy cerca de decirte que eres irracional. Y eso está muy cerca de decirte que eres un loco. ¿No? Yo lo entiendo así. Es que esto Sí, sí, no. sí, sí. Esto va en contra de la lógica interna del juego. Por lo tanto, eres idiota o loco. Juega mal. Pero estás mal. Pero Se puede el elegir. caso es que estás equivocado. Y yo no lo veo así. Yo lo que veo es, hay millones de maneras de jugar a esto, ¿no? Hay algunas que se aproximan más a un sentido de lo estético y funcional que a mí me atrae. Y hay otras que no. En lo que yo creo que todos podríamos estar un poco más de acuerdo es en lo que comentabas, ¿no, Miguel? De, bueno, pero esta es una actividad colectiva, pero esta es una actividad social. Y a través de esta colectivización podemos o deberíamos intentar buscar un sentido más elevado de lo que somos como seres humanos, ¿no? Independientemente de si te vas a defender con dos líneas de cinco, independientemente de si te gusta poner ocho jugadores en campo contrario y hacer 23 pases en ese espacio antes de hacer un gol, ¿no? Eh, en todo lo que nos rodea, en todo lo que nos rodea, podemos procurar ser mejores, ¿no? Ser mejores en el sentido de
como especie, ¿no? Mejorarnos como seres Evolucionar, sociales sí. y mejorarnos como especie. Y yo no sé eso si tiene que ver con la lógica interna del juego o no, pero me parece que al final es de lo que se trata todo esto que hacemos. Porque si no, al final, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es? ¿Ganar partidos? Yo qué sé, no sé. Que no. Capaz que hay gente que eso de ganar partidos y nada más ganar partidos es lo que le atrae, es lo que le pone cachondo. Eh, Capaz que yo estoy en otra etapa de mi vida en la que eso me gusta ganar, obviamente me gusta ganar. Y cuando yo propongo una actividad a mis jugadores o jugadoras, lo hago para que se desarrollen, para que disfruten, para ver si podemos hacer un gol más que el rival el domingo, ¿no? Claro, no. O sea, yo lo de ganarlo lo tengo claro y yo no estoy igual hoy después de perder ayer que estaba la semana pasada que gané. O sea, es que no tiene nada que ver. También es verdad que lo que hemos hablado muchas veces, que es un eterno debate, que tampoco hay mucho debate, es que si pagar el alquiler depende de eso. Es que eso es Claro, inevitable. O sea, si pagar el alquiler de tu casa depende de que ganes o de que pierdas, nos que gana. pues quieres ganar, claro. Y si no ganas, claro, te acojonas. Y si no Sí, ganas durante 6 semanas, pues te acojonas más. sí, sí. Entonces, a lo mejor a la séptima semana tomas decisiones que si estuvieses relajado no tomarías. Sí. Y al contrario, si estás en un equipo donde la exigencia no es ganar, sino formar, etcétera, etcétera, pues creo creo que es diferente. Pero sí que es verdad, y yo ahí sí que estoy de acuerdo, que si yo ganase 7 semanas haciendo partidos feos para mí, bueno, tienes una parte, volvemos a lo de antes, ¿no? Tienes la parte más racional contenta, ¿no? Que es, bueno, voy a pagar el alquiler del piso, que está muy bien, no nos engañemos, está muy bien poder pagar el piso, pero no estaría igual de contento, de feliz o de realizado si el juego que está practicando mi equipo yo no me siento identificado con él. Entonces, bueno, es una parte. Al final, para mí la belleza es absolutamente importante, pero es que, ojo, para las jugadoras igual. Yo estoy seguro que no nos engañe nadie. Todos los jugadores y todas las jugadoras les gusta jugar de una manera, creo, bajo mi punto de vista. Y es una manera asociativa, es una manera en la que ves que consigues que el rival no exista, por lo tanto no vives en esa incertidumbre de que te puedan marcar. Yo creo que es una manera de jugar en campo contrario porque al final tienes ese balón y si tienes el balón te está divirtiendo más que si no lo tienes. Yo creo que eso, bajo mi punto de vista, hay pocos jugadores, o pocos, los he conocido, o pocas jugadoras que prefieran jugar sin balón a con balón. Creo, ¿eh? Y no es el eterno debate de, bueno, es que cuando somos niños nos gusta. Sí, también. Pero yo creo que para divertirte tienes que tenerla. Y si no la tienes, pues es un poco más aburrido. Yo creo. Entonces, en función de eso, es otro debate que se abre ahí a tumba abierta. Sí. Pero Yo, ganar es eso. yo estoy de acuerdo. Y creo que va mucho en el sentido de que habíamos dicho antes, ¿no? Esa necesidad de parecer controlar las cosas, ¿no? Y creo que Claro, va en el sentido que tú dices, ¿no, Miguel? Porque claro, cuando tenemos más la pelota, cuando estamos más desordenados y todo eso, tenemos nos parece que estamos controlando más, ¿no? claro. Y claro, estamos más cerca de la victoria, que al final es lo que todos nosotros queremos, ¿no? Ganar también. Claro, pero puedes, volvemos ahí un poco a lo de la lógica. Puedes ganar desde una lógica. Es que, claro, sí que hay una lógica, como hemos hablado antes, Claro, de un balón aéreo, un balón por el suelo, un 2 contra uno será siempre más fácil que un 1 para uno. Pero es que además de ser más lógico, suele ser más bonito. O sea, claro, si claro. se puede usar la palabra bonito en el juego, o yo por lo menos, vamos a desterrar la palabra bonito, pero yo veo al Shakhtar de Cervi. Hostia, yo veo ese partido y me veo 45 minutos. Es que, pero lo veo diciendo, como el que se ve una película, una buena película. Claro. Como el que ve un documental de, yo qué sé,
de ballenas que saltan por los aires, que es espectacular. O sea, hay algo que se enciende ahí en el cerebro que te emociona. No sé el qué, pero te emociona y te enganchas y te sientas y te ves un partido. A lo mejor te lo ves entero. Yo partidos enteros no me veo casi nunca ninguno. Sí, Yo Me veo tampoco. alguno del City, muy difícil. no porque sea Guardiola ni no, sino porque veo al City y me siento identificado con cosas, pero al final es que vuelvo a lo del arte. El arte, ¿quién te dice a ti que un cuadro es bueno o malo? Puede estar pintado mejor o peor. Puede tener más técnica o menos técnica. Pero yo puedo ver un cuadro de Rothko, por ejemplo, que técnicamente no tiene absolutamente nada, son 3 colores superpuestos, y emocionarme mucho más que un cuadro de Velázquez, por ejemplo, o de Sorolla, que técnicamente es increíble, pero me quedo igual que estaba antes de verlo. Por lo tanto, entiendo que no todos coincidamos, pero creo que sí que hay algo en común que todo ser humano se emociona viendo eso. Creo, ¿eh? No te sé decir el Claro. qué. Es como el, el tema del umami en la cocina, ¿no? ¿Qué es el umami? Pues es un séptimo sabor, digamos, que apela a X cosas, que nadie sabe definirlo exactamente, pero que cuando lo pruebas sabes que lo tiene. Pues yo creo que en los equipos y en la manera de jugar hay algo similar. Y en el arte. Belleza, no lo sé, estética, emoción, no sé qué es, pero que es algo seguro. Eso no tengo ninguna duda. Estoy de acuerdo. Oye, qué final, ¿eh? Umami, umami. Ah, esto es un corte para Twitter, tremendo, seguro, va a ir para ahí. Llegamos ya a la hora y pico de episodio. Eh, Creo que lo podemos dejar por acá, por miedo a estropearlo, más que nada, porque, Maravillosamente. porque yo me quedaría conversando con ustedes 4 horas más, pero me da miedo que estropeemos algo que ya es bonito. No sé dónde. Perfección, no, alguien había. Ah, Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito, que creo que dice algo así como que la perfección se alcanza no cuando ya no hay nada más que añadir, sino cuando no hay nada más que quitar. Y me parece interesante. Dejémoslo así como está, que Que está. se lo digan a Miró, que se ponía a quitar, a quitar, a quitar y quedaba un punto. Pues ahí está la historia. Ahí está la Dejémoslo historia. así como está, que Muy ya bien. quedó bonito. Les agradezco mucho a los dos, Miguel, Un un placer honor, siempre. siempre un placer. La verdad me lo paso muy Siempre. bien y siempre en las conversaciones contigo surgen mil ideas que es algo que realmente es lo que a nosotros nos mueve acá en Salir y Disfrutar, de la posibilidad de interactuar con gente interesante que nos hace ver las cosas de una manera que, puta, que yo un domingo a la mañana, aquí arrancamos a grabar a las 8 de la mañana de Nashville, que pues a mí no se me hubiesen ocurrido nunca, porque hubiese estado en la cama mirando el techo, yo qué sé. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, chicos. Un placer siempre. Eh, un placer, un auténtico placer haber hecho este episodio de Salir y Disfrutar. Espero que todo el mundo lo disfrute y nos vemos en la próxima. Un abrazo.